y junto a mi compañera Leanny Marte, hoy nos vamos a conectar, literalmente, con un tema lleno de energía, el electromagnetismo y la electricidad. Comencemos. ¿Alguna vez te has preguntado cómo carga tu teléfono, cómo se enciende una bombilla o cómo un imán puede mover objetos sin tocarlos? Pues prepárate, porque hoy vamos a descubrir el poder invisible que mueve casi todo lo que usamos. Así que encendamos el conocimiento. El concepto de energía se define de manera muy fácil, como la capacidad de un cuerpo o sistema para generar trabajo o producir algún cambio. Por otra parte, la electricidad no es más que la manifestación de energía producida por el movimiento de las cargas eléctricas. El electromagnetismo es la rama de la física que se encarga de demostrar la relación entre la electricidad y el magnetismo, demostrando cómo los campos magnéticos pueden producir electricidad y cómo el movimiento de la corriente eléctrica puede afectar los campos magnéticos. La historia del electromagnetismo se remonta a los años 1820. Cuando Hans Oester notó que al pasar corriente por un cable, una brújula se movía. De igual manera, Michael Faraday notó que el movimiento de un imán podría generar electricidad. Y por último, James Maxwell lo explicó con ecuaciones que unían los conceptos de electricidad y magnetismo en una sola teoría. La energía eléctrica de la República Dominicana proviene de diferentes fuentes. En el primer semestre del 2023, el Sistema Eléctrico Nacional Interconectado generó energía de la siguiente manera: gas natural en un 41%, carbón mineral en un 31%, derivados de petróleo en un 12% y energía renovable en un 15%, incluyendo solar, eólica e hidroeléctrica. La energía se genera en diferentes regiones, norte, sur y este del país, y se distribuye para restablecer o abastecer de energía a toda población mediante diferentes compañías, como Edenorte, Edesur, CEPEN, entre otros. En la República Dominicana se utiliza mucho la energía proveniente del petróleo. Sin embargo, existen otras fuentes renovables, como es la energía eólica, que se encarga de aprovechar la energía potencial del viento para hacer mover las turbinas que la convierten en electricidad. Por otro lado, la energía hidráulica se encarga de aprovechar el movimiento del agua para el objetivo de poder convertir en electricidad en las represas. Y por último, la energía solar, que se encarga de tomar la energía luminosa y térmica y transformarla en electricidad a través de los paneles solares. En un generador eléctrico pasamos de energía mecánica a energía eléctrica. Las turbinas hacen que imanes cerca de bobinas de cobre giren, y este cambio mueve el campo magnético, que a su vez induce una corriente eléctrica que viaja a través del circuito y se encarga de encender la bombilla. Además, este movimiento en el campo magnético puede alterar los parámetros de una brújula. La carga no es más que una propiedad de las partículas subatómicas de la materia, que pueden ser tanto protones como neutrones, y que se pueden atraer o repeler. El campo eléctrico es la región alrededor de una carga donde otra carga experimenta fuerza, mientras que la ley de la carga plantea que dos cargas iguales se repelen y las opuestas se atraen, mostrando cómo interactúan las mismas entre sí. Es muy importante recordar que los protones y electrones se representan con cargas de signos totalmente opuestos, los protones con cargas positivas de color rojo y los electrones con cargas negativas de color azul. Ambas cargas ejercen fuerza sobre otras cargas. Es muy importante recordar también que cargas opuestas se atraen, mientras que cargas iguales se repelen. Seguramente te ha pasado que te peinas y se te paran algunos cabellos, o que tocas una puerta y sientes una pequeña descarga. Ese fenómeno se le conoce como energía estática y ocurre cuando hay un déficit o exceso de electrones en una superficie. En este simulador de la electroestática podemos observar cómo, cuando acerco el globo al suéter, los electrones se mueven del suéter al globo, cargándolo negativamente. Por eso el globo se atrae y se pega al suéter, que queda con carga positiva. Cuando lo acerco a la pared también se atrae, pero con menor fuerza, porque la pared solo se polariza un poco. Este mismo fenómeno ocurre en el caso del simulador de ion voltaje, donde la fricción de los pies contra una alfombra provoca la acumulación de electrones que fluyen por el cuerpo y se liberan al tocar un objeto conductor, como la manilla de una puerta.
Esto explica claramente cómo las cargas se pueden acumular o liberar al tocar un objeto conductor. Bueno, seguramente tienes la pregunta de ¿qué es el circuito eléctrico? La cual puedo responderte ahora mismo. El circuito eléctrico es el camino por el cual viaja la corriente eléctrica. Está formado por una fuente de energía como una batería, conductores que llevan la corriente y receptores como una bombilla. Cuando el circuito está cerrado, la corriente fluye y el foco se enciende, pero si el circuito se abre, la corriente se interrumpe y el foco se apaga. Así los circuitos permiten que funcione desde una simple linterna hasta todos los aparatos electrónicos que usamos cada día. Un circuito de corriente directa es aquel donde la electricidad fluye siempre en una sola dirección. Esta corriente proviene de fuentes como las pilas o baterías. Cuando el circuito está cerrado, los electrones viajan del polo negativo al polo positivo, encendiendo focos o motores. Es el tipo de corriente que usamos en muchos de los aparatos portátiles que usamos hoy en día o que tenemos en nuestros hogares. En este simulador de circuito simple de corriente directa podemos observar cómo, al agregar una resistencia, el flujo de electrones se vuelve más lento, pero al quitarla, la corriente vuelve a su velocidad normal. Después, colocando un segundo bombillo, podemos observar cómo se divide el voltaje. La luz de cada bombillo es más débil porque la energía se reparte entre los dos. Y finalmente, utilizando distintos materiales, podemos comprobar cómo la electricidad pasa entre unos sí y entre otros no. Por ejemplo, en la moneda y el clip y el lápiz pasó, lo único que en el lápiz pasó a menor voltaje o con menor intensidad, mientras que en el borrador y el billete no pasó la corriente, o sea, el circuito no funcionó. Estos cálculos son en base al simulador, donde la intensidad de corriente representada con la I es de 1.80 amperios, la equivalencia de carga representada con la Q de carga tiene 72 coulombs, y donde la equivalencia de electrones representada con la N tiene 4.5 por 10 a la 20 electrones, y la T representa el tiempo que se dura un electrón para dar vueltas en el circuito. La corriente alterna es aquella en la que los electrones cambian de dirección constantemente. Este tipo de corriente se usa en hogares y edificios. ¿Y por qué? Bueno, eso acontece debido a que ésta puede transportarse a grandes distancias con facilidad. Es la energía que lleva a los enchufes, que llega a los enchufes y hace funcionar televisiones, refrigeradores y muchos aparatos electrónicos del hogar. En este simulador podemos observar cómo la corriente directa cambia de dirección todo el tiempo. El voltaje no es constante, sino que sube y baja, haciendo que los electrones cambien y se muevan de un lado hacia el otro. También con un aparato podemos observar el movimiento o representar el movimiento de los electrones en la corriente, así registrar cómo la energía viaja en forma de onda, a diferencia de la corriente directa, que siempre va en una sola dirección. La ley de Ohm, establecida por George Simon Ohm, establece que el voltaje en un circuito es directamente proporcional a la corriente eléctrica e inversamente proporcional a la resistencia. Se expresa mediante la siguiente fórmula: voltaje es igual a resistencia por corriente eléctrica. Vamos a explicar tres conceptos fundamentales: el voltaje, la corriente y la resistencia. La resistencia es la oposición que ofrece un material al paso de la corriente y se mide en ohmios, mientras que la corriente no es más que el flujo ordenado de electrones a través de un conductor en un circuito y se mide en amperios. Por otro lado, por igual de importante, tenemos al voltaje, que es la fuerza eléctrica que impulsa a los electrones a moverse y se mide en voltios. Si aumentamos el voltaje, la corriente también va a aumentar. Y si por consiguiente disminuimos el voltaje, la corriente también va a disminuir. Todo lo contrario ocurre con la resistencia, ya que si aumentamos la resistencia, la corriente eléctrica va a disminuir.
La ley de Coulomb nos dice cómo se atraen o repelen dos cargas eléctricas. La fuerza depende de la cantidad de carga. Mientras más carga tengan los objetos, más fuertes se atraen o se repelen. También depende de la distancia entre ellas. Si se alejan, la fuerza disminuye y si se acercan, aumenta. Con esta ley podemos entender cómo funcionan las cargas eléctricas o estáticas y muchos fenómenos eléctricos. En este simulador tenemos dos esferas, una cargada positivamente y otra negativamente. Cuando círculos de carga opuesta se atraen y cuando círculos de la misma carga se repelen. La manipula de la forma que considere para poder observar cómo funciona la ley de la carga y la ley de Coulomb, y ver la interacción de las mismas en base a la carga que ésta tenga. Así se muestra de manera visual cómo interactúan las cargas eléctricas. El futuro del electromagnetismo también trae grandes avances en energía, medicina, comunicación y transporte. Permitirá desarrollar sistemas eléctricos más limpios y transmisiones de energía sin cables, motores eficientes y transportes magnéticos. También impulsará tecnología médica más precisa y redes de comunicación ultra rápida. En general, seguirá siendo clave para el proceso científico y tecnológico del mundo moderno.